para este primer tema de esta nueva asignatura, cálculo integral. En su primera unidad, diferenciales, vamos a ver lo que es el concepto de diferencial, empezando por el enfoque analítico. Recordemos previamente desde precálculo, nosotros tenemos una función con una variable dependiente, comúnmente denotada como y, igual a una respectiva función f de x. F de x puede ser cualquier lugar geométrico como parábola, elipse, circunferencia, etc. Puede hacer referencia a cualquier gráfica de cualquier función, polinómica, algebraica, trascendente, etc. Al aplicar los principios de la derivada, si yo quiero derivar esta función con respecto a la variable dependiente x, lo empiezo señalando que quiero derivar mi función, o en pocas palabras ver cómo cambia la pendiente en cada uno de los puntos de esta función. Empiezo derivando con respecto a x, y, la variable independiente, y si derivo un miembro tengo que derivar necesariamente el otro miembro, la derivada con respecto a x de mi función. La derivada con respecto a x de y en dx. Y la derivada con respecto a x de mi función f' de x. Pues bien, esta es la fórmula para derivar. Pero ahora, yo puedo hacer que mi diferencial de x y mi diferencial de y sea nuevamente un número. Si propongo que ahora dx es una diferencial, y como es de x, esta es independiente. Por lo tanto, también mi diferencial en y va a ser dependiente. En pocas palabras, la diferencial en x es una razón. Siempre y cuando no sea 0, puede multiplicar a la función. Si aquí está dividiendo, va a pasar multiplicando y voy a tener que la diferencial de y es igual a la derivada de mi función por su diferencial en x. Y esta sería la interpretación analítica de lo que sería una diferencial. Ahora, hay que darle una interpretación geométrica de lo que es nuestra diferencial y la aparición de un nuevo enfoque que es el incremento con respecto a y. Para eso comenzamos trazando lo que sería nuestro plano cartesiano. X, y, no importando qué cuadrante estemos trabajando. Sobre nuestro plano vamos a proyectar la gráfica de cualquier función f de x, lo cual puede ser cualquier segmento de la curva de su respectiva gráfica. Recordemos que la definición de derivada es hacer una recta tangente en un punto de esta gráfica, denominado por P. Entonces, en P trazamos una recta tangente que la va a tocar en este único punto por definición. Esta es nuestra recta tangente. Sobre nuestra curva podemos escoger otro punto alejado de P, denotado por Q. Y podemos obtener las coordenadas de P y de Q, respectivamente. La coordenada de P, su abscisa es X. Y su ordenada respectivamente será el valor de la función x, f de x, abscisa y ordenada.
Entre P y Q vemos que hay una diferencia, comúnmente llamado incremento con respecto al eje X, o diferencial. En este caso son iguales, por lo que la abscisa de Q sería X más delta X. Y ya podemos entonces calcular las coordenadas de Q. Q entonces tendrá coordenadas X más delta X como abscisa en el eje X y como ordenada respectivamente este incremento en el valor de X evaluado en la función. Y vemos que hay una diferencia en el eje Y entre Q y P. Esa diferencia se conoce como delta Y. Y ya teniendo las coordenadas de P y Q, puedo calcular esa diferencia en Y, el incremento con respecto a Y, delta Y. Es muy simple, resto de la ordenada de Q, que sería f de X más delta X. De lo que está más arriba, le resto la ordenada de P, que es la que está más abajo, f de X. Hasta este punto podemos determinar dos puntos sobresalientes. Este punto de intersección entre la diferencia que hay en el eje X y el incremento que hay en Y, llamado S. Y si proyecto hacia la recta tangente, voy a obtener otro punto determinado, R. En esta proyección, la distancia que tengo del segmento de S a R la puedo calcular con los parámetros que previamente ya definí aquí. Está en función de la derivada y del incremento con respecto a X. Y si observamos, esta parte de la ecuación es la que tenemos en definición analítica de lo que sería la diferencial de Y. Entonces, esta distancia paralela al eje Y entre los puntos Q y P de la curva se proyecta ahora hacia la línea que es tangente en este mismo punto. Y esta distancia es ahora mi diferencial de Y. Ya hay diferencias marcadas. Por lo tanto, dy nos habla sobre el cambio que hay con respecto a la tangente, pero el incremento en Y también nos habla del cambio que hay, pero con respecto a la curva. Vean que delta X se mantiene igual a la diferencial de X. Lo que cambia es el eje Y, la diferencial y el incremento. ¿Y de qué dependen estas últimas dos? Del cambio que hay precisamente de cómo X cambia si cambia su respectivo incremento. En conclusión, la diferencial de Y el incremento de Y pueden hacerse iguales, siempre y cuando delta X sea igual a dx y tiendan a 0. No pueden ser necesariamente 0. Pero sí hay una diferencia muy marcada. ¿Y cuál es? Que esta fórmula de diferencial es aproximada, mientras que
que esta fórmula de incremento es exacta. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esta parte. El incremento en y es con respecto a la curva y la diferencial de y es con respecto a la tangente. Y si lo analizamos gráficamente, vemos que se acerca más rápido al punto P, el punto Q, por la curva que por la recta. Se aproxima. Ese cambio es significativo siempre y cuando el incremento de X o su diferencial sean más pequeños. Nos acercamos de manera más exacta por la curva que por la tangente. Y aquí vemos esta pequeña diferencia que hay entre la curva y la recta, este sobrante. Pues bien, esto fue lo que es la interpretación analítica y geométrica de lo que es una diferencial. En el próximo video estaremos haciendo ejercicios con ambas fórmulas para aclararnos bien todas sus diferencias.